Muchísimas gracias por su asistencia en medio de esta comercialización tan aguda de la feria que casi nos hace perder a nosotros mismos. Les agradecemos mucho su presencia. Este lanzamiento del libro Inversión de Empresas Brasileñas en América Latina, Camargo Correa, Odebrecht y OAS, son nombres que en los últimos meses han sonado mucho. Han sonado por dos razones: por las obras del campeonato de fútbol y por las obras y por el desvío de fondos, que no es una cuestión típica brasileña, pero que ha sido bastante debatido en la prensa. Para comentar este libro tenemos el gusto de tener entre nosotros a Gustavo Vilches. Gustavo es un ambientalista de tiempo completo y en otro tiempo lo dedica a remediar desastres o a por lo menos predicar cómo se debería hacer para evitar los desastres en los ríos. Tenemos en la mesa a tres de las autoras del libro. Quisiera destacar que el equipo que hizo el libro es gente muy joven, que se encargó de hacer investigaciones en sus países y que pertenece a la Coalición por la Transparencia y la Participación Ciudadana, y que en orden de aparición está Marta Torres Marcos, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales del Perú, Silvia Molina, de Celda de Bolivia, Vanessa Torres, de Ambiente y Sociedad, y la presencia de Gustavo Vilches. Ustedes van a apreciar en la presentación excelente que nos irá a hacer tanto Gustavo como las autoras la historia y de qué se trata el libro, de modo que eso no vamos a hablar. Vamos a tomar 2 minutos para tratar de dejarles un mensaje. Estamos en un momento en el cual el ambientalismo y la ciudadanía en general está en una gran, en una gran falta de armas, falta de poder hacer cosas. ¿Por qué? Porque todo el andamiaje institucional y legal ambiental se ha venido reduciendo para dar paso a la inversión generalmente en infraestructura, en nuestra percepción y nuestra constatación. Por eso pululan las marchas contra la minería, contra el puente, contra la hidroeléctrica, etcétera, por todos los países del mundo, y especialmente en Colombia y en América Latina. Esa es una constante de este principio del siglo XXI. Y la otra constante es la presencia masiva de las empresas del sector privado. Y eso nos coloca a la ciudadanía en una prédica muy complicada, y es que nosotros no tenemos casi que derecho a entrar en el mundo del comercio, en el mundo privado. Entonces eso va a hacer que en los próximos años las luchas que se libren van a ser ante esa presencia institucional masiva del sector privado, un poco sustraído del control social, ya de por sí escaso frente a las instituciones públicas. Con esa reflexión yo daría el paso a Gustavo, quien muy juiciosamente se ha leído ya el libro y nos va a dar una de sus magníficas conferencias. Gracias, Gustavo. Bueno, Margarita, muchísimas gracias. Realmente más que una conferencia, como unas interrogantes personales que surgen de la lectura de este libro. Primero quiero agradecer a Margarita la posibilidad de estar acá, de hacer ese comentario. Y en segundo lugar, una felicitación muy grande a las organizaciones que conforman esta coalición, que son la Asociación Ambiente y Sociedad, Centro de Derechos Económicos y Sociales, Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, Derecho Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Brasileiro de Análisis Sociales y Económicos. Y por supuesto una enorme felicitación a las autoras de cada uno de los capítulos. Lo primero que yo quiero resaltar es que el libro es un cuidadosísimo estudio digno de la más estricta auditoría integral. Realmente es un libro con muchísimos datos, con muchísimas fuentes, datos concretos, con una gran claridad, y no es un discurso ideológico. Creo que es un libro que, aunque por supuesto está enfocado desde una determinada visión del mundo, pero le da muchísimo más énfasis a hechos concretos y hace referencia a estas empresas que Margarita mencionó y que son conocidas como las 4 hermanas: Camargo Correa,
Odebrecht, que ocupa el primer puesto en el ranking de empresas brasileras internacionalizadas, OAS, y una que no aparece dentro de los análisis, que es Andrade Gutiérrez. Son esas cuatro. Me llamó mucho la atención encontrar que cada una de estas empresas, y en conjunto las cuatro hermanas, tienen un amplio portafolio de servicios que van desde obras de infraestructura hasta moda. Hay una que se llama alpargatas hawaianas, textualmente, pero además entre las obras de infraestructura y las alpargatas tienen concesiones de servicios públicos, centrales nucleares, financiación de campañas políticas y turismo de altos funcionarios gubernamentales por el mundo. Es un portafolio bastante amplio, como pueden ver. Compiten entre sí esas empresas en distintas licitaciones. En el libro está el ejemplo de Ituango, y esa competencia es entre comillas porque de alguna manera si no queda una, queda la otra, es lo más probable. Y algo que es como una primera conclusión, y es que a diferencia, por ejemplo, de Hidrochina, que es una empresa del Estado chino, estas empresas no son del Estado, y después de leer el libro más bien llega uno a la conclusión de que el Estado es de esas empresas. En algún texto sobre el mismo tema que encontré en internet hablan, por ejemplo, se preguntan si hay un subimperialismo brasileño, y que es como el que a través de este tipo de empresas, y especialmente del Banco de Desarrollo del Brasil, está expandiéndose hacia el resto de América. Mencionan distintos casos y ellas van a profundizar en ello, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, el tema de las obras para los Juegos Olímpicos y el Mundial de Fútbol en el Brasil, los desplazamientos que generaron, y algo de lo cual fuimos testigos a través de los medios, es de las protestas sociales que se generaron. Aquí aparece esa palabra megaeventos, y yo reafirmo que yo le tengo muchísimo miedo a toda palabra que tenga el prefijo mega, incluyendo me gané la lotería. Estos megaeventos han generado el desplazamiento de 170.000 familias en el Brasil. El costo del Mundial de Fútbol fue 15.000 millones de dólares, y el costo de los Olímpicos en 2016 en Río va a ser de 15.000 millones de dólares, y se dice que si llega a pasar de esa cifra ya estaría el megaevento más costoso, superando inclusive los Olímpicos en Beijing. Valga decir que las Olimpiadas en Beijing generaron 1.5 millones de personas desplazadas, que es una cifra muy cercana al desplazamiento por la presa de las Tres Gargantas, que generó más o menos lo mismo, 1.5 millones de campesinos y de pescadores desplazados. En el caso del Brasil, entonces, va muy puntualmente al caso, al trabajo de la empresa Camargo Correa, los desplazamientos que han generado de comunidades por centrales hidroeléctricas, y algo que es general es la capacidad de las empresas para violar la legislación ambiental. Sin violar la norma, pero precisamente o violándola en algunos casos, en otros cumpliéndola, pero incumpliéndola en términos de contenido. En Colombia pues está el caso de Porce y Ituango, como ya mencioné, y ahí hay un tema de los muchos que enfoca, pero me llama más la atención, y es el tema de la participación, y es un problema que no es solamente de esas empresas, sino que es generalizado, porque gran parte de los problemas se generan es porque la participación se entiende fundamentalmente es como dar a conocer a las comunidades las decisiones que otros han tomado, pero no realmente es un proceso en el cual haya una verdadera incidencia de los afectados en un proyecto en las decisiones que se toman en un momento determinado. Está el tema de las asociaciones público-privadas y el tema de los contratos de estabilidad jurídica, que en Colombia son importantes, y que incluyen los proyectos de irrigación y uso eficiente de recursos hídricos. Y aquí hay una pregunta, es si esos contratos de estabilidad jurídica aplicados a los proyectos de uso eficiente de recursos hídricos pueden conducir hacia o avanzar hacia el tema de la privatización del agua, que es un tema, es una amenaza pendiente sobre todos estos países y concretamente sobre Colombia. En el caso del Perú es muy interesante por el análisis que hacen de Odebrecht, que es una de las empresas que ahora entra a Colombia en el manejo del río Magdalena,
porque ahí además hay una cosa interesante, hay tanto un análisis de buenas prácticas como también un análisis de los problemas que se han generado, y me parece que eso le da muchísima objetividad al libro. Y en el caso de Bolivia, pues comienza con un análisis de lo que ha sido el impacto de esta empresa OAS en Mozambique, los desplazamientos que se han generado. Hace mucho énfasis en algo que es los proyectos financiados por el contratista y amarrados a que se contrate una empresa brasilera, pero que recuerda también algo que todavía está en el campo de los interrogantes en Colombia, es la financiación que hace China a través de Hidrochina del plan de utilización del río Magdalena, que es financiado en un 90% por los chinos. Entonces ahí la pregunta que surge es, ¿cuál es el interés de la China en el río Magdalena? Si esa financiación que pasa de los 5 millones de dólares es un mero acto de filantropía, o si realmente hay algunos intereses que van detrás. El caso pues paradigmático, yo he estado en Bolivia en momentos en que se genera pues la polémica con las organizaciones sociales alrededor de la carretera Villa Tunari-San Ignacio. Es una carretera financiada por el Banco de Desarrollo del Brasil y que atraviesa el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Securé, el famoso TICNIS, y que en últimas es un proyecto que no se hace precisamente como consecuencia de esas protestas, pero que ponen a Evo en jaque de una manera pues muy contundente. Y también, bueno, la misma empresa elabora los estudios de impacto ambiental, pero me recordaba una cosa que aparentemente va a suceder ahora con la primera etapa de las obras del río Magdalena que hace Odebrecht con una empresa barranquillera, y es que la misma empresa es la que va a determinar en qué momento se necesita licencia ambiental y en qué momentos no se necesita la licencia ambiental, pero entonces no es una autoridad externa, sino que es la misma empresa la que hace la determinación. Surgen varias preguntas y sobre todo a mí me queda una enorme inquietud y en el fondo una gran tristeza, porque estamos hablando de países que son gobernados particularmente en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, por lo que pensamos que son nuevas propuestas políticas y sociales, procesos con los cuales que no solamente nos generan interés, sino que somos solidarios con esos procesos, pero que cuando uno se encuentra esto, pues entonces surgen unas preguntas de manera inevitable. La primera pregunta es si UNASUR tiene una política ambiental y si hay unas normas de UNASUR de responsabilidad social para las empresas de los países o que van a invertir en esos países. UNASUR tiene digamos en este tema como dos dependencias, el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento, COSIPLAN, y el IRSA, que es el Programa de Infraestructura Regional Suramericana, pero no tiene un órgano equivalente en el tema ambiental. Inclusive en algunos comentarios sobre este tema que encontré, también hablan precisamente de que digamos, el tema ambiental está presente en todo el discurso de UNASUR, pero que no hay un órgano concreto, ni tiene una cabeza visible que se responsabilice. Inclusive hay unas declaraciones de Ernesto Samper del 21 de noviembre del 2014, donde dice textualmente: la UNASUR debe tener políticas de género, medio ambiente e inclusión social como ejes transversales que guíen las estrategias de la integración. O sea que hasta noviembre del año pasado no las tenía. Y esa es una alerta complicada. Al contrario, por ejemplo, del Tratado de Cooperación Amazónico, que está citado en el libro y uno de cuyos objetivos es fortalecer la identidad amazónica de los países miembros, fomentar la cooperación solidaria en los ámbitos científico y tecnológico entre los mismos y respaldar las iniciativas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que habla de analizar los impactos de la incorporación de las regiones amazónicas a los sistemas económicos nacionales, que debería ser un propósito de UNASUR, y resulta que no existe. Paradójicamente, la OCDE sí los tiene. A mí me parecía que el esfuerzo de Colombia por entrar a la OCDE era un poco como hipotecar la casa para comprar una acción en el Club de los Lagartos. Y resulta que alguien me convenció, me dijo: no, los estándares que exige la OCDE son importantísimos para Colombia. Y por ejemplo, en un artículo que encuentro de un director de una organización peruana, dice que Perú puede tener problemas para ingresar a la OCDE debido a los pobres estándares socioambientales por las actividades extractivas.
Y un país que está retrocediendo en temas ambientales sin duda va a tener problemas y la OCDE cuenta con exigencias exactas en materia socioambiental que el país no podrá cumplir. Entonces me parece que ahí hay un elemento muy interesante y ahí surge también una sugerencia a este grupo que me parecería muy interesante, y es hacer un análisis del comportamiento de las mineras canadienses en estos países a la luz de la legislación del Canadá. Porque una de las cosas que analizan en esto, y sobre todo en el caso del Brasil, es cómo precisamente el comportamiento de estas empresas, tanto del Brasil pero sobre todo por fuera, es un comportamiento que va en contra de las normas ambientales del mismo Brasil. Segunda pregunta, ¿hasta dónde la responsabilidad es de las empresas brasileras o de cualquier otro país y hasta dónde es de los gobiernos anfitriones? Y esto nos lleva, por supuesto, al tema de la confianza inversionista en Colombia, que la confianza inversionista derivó hacia que los inversionistas se han vuelto absolutamente confianzudos. Hay par de frases que en la presentación que me llamaron la atención. Habla del inmenso poder tecnológico y de mercado del que disponen estas empresas, que puede traducirse en no pocas ocasiones en la ocurrencia de irregularidades y violaciones a los derechos humanos de las poblaciones afectadas. Y dice, los gobiernos nacionales, tanto el brasileño como el de los demás países, no están mostrando voluntad política efectiva para que prevalezca el respeto a las mejores prácticas en estos ámbitos. Y aquí nos vamos, en el caso de Colombia, al famoso COMPES 3762, que es el que regula las PYMEs, los proyectos, o los PYNE, los proyectos de interés nacional estratégico. Dice textualmente el COMPES que un proyecto de interés nacional estratégico es un proyecto que aumente significativamente la productividad y competitividad de la economía nacional o regional, que genere impacto significativo a la creación de empleo directo o por vía de encadenamientos y o a la inversión de capital, que genere retorno positivo a la inversión y que sea sostenible operacionalmente, que aumente la capacidad exportadora de la economía nacional, que genere ingresos significativos a la nación y a las regiones y que contribuya al cumplimiento de las metas previstas en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero no hay ninguna mención, por ejemplo, a que sea estratégico un proyecto que contribuya a la resiliencia climática, a la conservación de ecosistemas estratégicos, a la disponibilidad de agua y acceso equitativo, a la seguridad alimentaria o inclusive a los factores constitutivos de la paz. O sea, estratégico desde el punto de vista de este COMPES no tiene absolutamente nada que ver con las prioridades como la paz inclusive, pero ni siquiera con las prioridades que impone un mundo en el cual el cambio climático está cambiando totalmente las reglas de juego. Y las únicas menciones que en ese COMPES hay al tema ambiental y al tema social es que hay obstáculos que afectan negativamente la gestión de las entidades públicas y repercuten en el mejoramiento de la infraestructura del país y la inversión en el sector minero, y esos obstáculos son, por supuesto, las licencias ambientales y las consultas previas. Tercera pregunta, ¿por qué no han sido capaces los países de UNASUR de plantear un modelo de desarrollo que sea un poco diferente? Esta mañana comentaba con un amigo esto y decía que son países que están en manos de gobiernos de izquierda, por lo menos en el caso del Ecuador y de Bolivia, por no mencionar Argentina o Venezuela, que no forman parte de este estudio. Y él me decía, lo primero que un gobierno de izquierda le expropia a la derecha es el programa de gobierno. Y resulta que aquí lamentablemente estamos frente a una cosa así. Según CEPAL, cito las páginas 178 y 179 del libro, en línea con lo que ocurre en los últimos años, en 2011, por ejemplo, el 57% de la inversión extranjera directa en Sudamérica, sin considerar Brasil, se dirigió al sector de recursos naturales. Pero esto es a la explotación de recursos naturales, por supuesto no es a la conservación. Al tiempo que 36% servicios y solamente 7% en manufactura, lo que muestra una tendencia a la primarización de la inversión extranjera directa. Si bien a lo largo del tiempo la economía brasileña ha sufrido un proceso de reprimarización importante de su estructura productiva que algunos actores ven como acumulación truncada, su mayor tamaño relativo y su gran capacidad financiera, sobre todo a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, le permiten replicar las relaciones de subordinación con los demás países de Sudamérica por medio de la creciente internacionalización de empresas brasileñas y el intercambio tecnológicamente desigual con los países sudamericanos. En Bolivia, también cito el libro, la inversión extranjera se concentra en recursos naturales, particularmente hidrocarburos, 76.2%, manufacturas 15.6%, lo cual es una tendencia aún más intensa que el promedio de la región de concentración de capacidades productivas del país en la extracción de materias primas. Y en el Brasil, el Plan Nacional de Desestatización
que coincidencialmente tiene la misma sigla del Plan Nacional de Desarrollo, es el Plan Nacional de Desestabilización, PND. Siguió con el gobierno en el partido, siguió también con el gobierno en el Partido de los Trabajadores, es decir, esto se hizo antes del gobierno de Lula y resulta que se refuerza, se fortalece en ese gobierno. También hay, frente al modelo de concesión, una serie de planteamientos, pero que comienza también mostrando casos exitosos, y a mí me pareció muy interesante eso, pero que nos lleva entonces a la pregunta de lo que puede significar la concesión sobre el río Magdalena. El hecho es que la izquierda per se no garantiza cambios en el modelo de desarrollo predador extractivista. Lamentablemente eso es así, y tenemos casos paradigmáticos como el del mar de Aral, por ejemplo, al cual la Unión Soviética sencillamente lo secó, y estamos hablando de uno de los lagos más grandes del mundo, y lo secó porque le quitó absolutamente todas las fuentes, y las imágenes del mar de Aral, que ustedes recordarán, de grandes barcos pesqueros en medio de un desierto, y de toda una economía pesquera absolutamente acabada sencillamente porque se llevaron el mar, en ese caso. Ni qué decir el caso de la China con las presas de las Tres Gargantas, o lo que ha significado la presencia de la China en Birmania, Europa Oriental como basurero nuclear de Occidente. Estos casos que relatan acá en Bolivia, Ecuador, el caso de Argentina, donde uno vuela durante horas, y tengo un blog, una entrada al blog dedicada a eso que se llama La Sollada Pampa, y es kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados de pampa con monocultivo de soya, y que después yo preguntaba, ¿y quedan gauchos? Y alguien me decía, si quiere ver gauchos tiene que ir al Hotel Intercontinental los sábados, que hay un show, pero de resto no. Y otra persona me decía llorando, acabamos la biodiversidad de la pampa, incluida la diversidad humana, para sembrar soya para alimentar pollos en la China. Cuba, por ejemplo, logra generar un modelo de desarrollo endógeno a partir de la caída de la Unión Soviética. Mientras tanto era simplemente el mismo modelo colonial aplicado allá. Resalto la importancia de un documento que hace un mes largo posiblemente, un grupo de ambientalistas colombianos con el apoyo del PNUD elaboró y envió a La Habana, a la Mesa de La Habana, hablando sobre la importancia de que en las negociaciones de paz esté el tema ambiental presente, porque pues tampoco las FARC son propiamente ambientalistas. Otra cuarta pregunta es ¿por qué no bastan las normas constitucionales y legales? En el libro resaltan la Constitución Federal de 1988, la primera constitución democrática después de una dictadura larga, que consagra los derechos ambientales y de los indígenas, la Constitución del Ecuador en 2008, y yo le contaba a Margarita que yo estaba en el Ecuador trabajando en un proyecto de sistemas de alerta temprana, cuando sale la Constitución con los derechos de la naturaleza, y a mí me pareció una maravilla porque toda la propuesta del sistema de alerta temprana, que inclusive un capítulo que más o menos habla de que la naturaleza tiene derecho a la gestión del riesgo, pues me pareció que era como el marco constitucional ideal para un proyecto de ese tipo, y monto toda la propuesta sobre la Constitución ecuatoriana. Y la gran sorpresa es que al reunirme con un grupo de personas cercanas a Correa, encontrarme que les parecía que eso era un embuchado que habían logrado meter los hippies en la Constitución, pero que realmente no, era una cosa que iba total y absolutamente contra el desarrollo. El caso de Bolivia, la Constitución de 2009, que consagra los derechos de la naturaleza, pero que ocurre lo que se relata aquí minuciosamente con el TICNIS, y por supuesto Colombia con la Constitución de 1991. Y hay un tema en la página 46 del libro que me parece muy interesante, y es cómo la excesiva cantidad de leyes acaba convirtiéndose en el entorno favorable para la violación de esas leyes. En lugar de haber unos principios inamovibles, un marco inamovible de qué es lo que no se puede sacrificar por ningún motivo, que yo en algunos trabajos he venido insistiendo en que debe ser el derecho al agua como bien público, y por supuesto la existencia del agua, la resiliencia climática, la seguridad alimentaria y la identidad, y a partir de la identidad pues la capacidad de pertenencia real de las comunidades a sus territorios, pero realmente hay una cantidad enorme de leyes que en últimas acaban bloqueando la posibilidad de que esas leyes se cumplan, que es un poco lo que uno se da cuenta con el caso de las normas sobre humedales en Colombia, que llegan a ser tan restrictivas que finalmente no se pueden cumplir, y entonces que sea una ley demasiado restrictiva se vuelve una estrategia para que no se cumpla. Preguntas entonces frente al caso colombiano.
¿Tiene el Estado políticas claras para proteger los ecosistemas y los derechos de las comunidades? ¿Tiene el Estado claras prioridades de desarrollo en un escenario de cambio climático y construcción de paz? O sea, establece unos intocables, que hace referencia a lo que mencionaba hace un momento. ¿Cómo inciden los escenarios de cambio climático que acaba de sacar el IDEAM en un trabajo realmente excelente? Y el inventario de humedales en los planes de inversión, el inventario de humedales que elabora el Humboldt, que es un trabajo todavía sin terminar. A mí me parece fascinante porque hace un inventario todavía incompleto y restrictivo que dice que Colombia tiene aproximadamente 31.700 humedales y el área son cerca de 31.000 kilómetros cuadrados, lo que quiere decir la tercera parte del territorio nacional. Y yo comentando esto mencionaba que para mí esto es tan importante como lo que la Constitución colombiana consagró, que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, y a partir de esto hay que reconocer que Colombia es pluriétnico, multicultural y anfibio, lo que implica todo reconstruir una cultura del agua versión siglo XXI a partir de las culturas anfibias que están todavía presentes en el Bajo Sinú, que están presentes en vestigios en la sabana de Bogotá, que están vivas en el Amazonas, en la Mojana, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a incidir eso, por ejemplo, en las autopistas 4G? Una de las cuales está a cargo de la socia de Odebrecht aquí en Colombia, en la política sobre puertos, en el proyecto del río Magdalena, etcétera, etcétera. El plan de aprovechamiento del río Magdalena, que precisamente un poco nuestro contacto para esto es conversando ese tema, una concesión que tendrá entre 1.7 y 2.3 billones, pero esa ya es la primera parte del plan, de este plan que tiene un costo superior a 6 millones de dólares y al cual les menciono que el 90% es financiado por los chinos, pero ya se entrega la primera parte a un consorcio de Odebrecht, la empresa brasilera, con una empresa colombiana que se llama Valorcom Barranquillere, que es una especie de Odebrecht en gestación, chiquito todavía. Esa empresa maneja servicios públicos en Barranquilla, malla vial de Barranquilla, aeropuerto de Barranquilla, tiene el 40% de la firma que ganó la concesión del aeropuerto, construyó la troncal de Transmilenio aquí en la avenida Suba, etcétera, etcétera. Y una última pregunta, y la hace una persona que ha venido apoyando muchísimo toda la propuesta de Petro, pero es si esto que está pasando en el Brasil no se repite aquí en Colombia, por ejemplo, con la manera como la empresa de energía de Bogotá está entrando a la reserva Barbas Bremen en el eje cafetero, inclusive contra la voluntad de las autoridades regionales, contra la voluntad de las comunidades, y sin embargo no ha habido poder humano para que la empresa de energía cambie. Entonces, es un libro que le deja unas preocupaciones, francamente me da una gran tristeza en gran parte que debe haberse traducido en esto, pero sobre todo, y ese es el objeto de ese consorcio, un llamado a mantener la vigilancia y aprovechando que está acá Rafael Colmenares también, creo que cada vez es más urgente que volvamos a pensar en el tema del referendo por el agua frente a todo este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. A Silvia Molina del CES de Bolivia para que nos explique en aproximadamente 5 o 10 minutos el caso que ella trabajó en este libro. Muy buenas noches, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí presente. En el caso de Bolivia voy a tocar rápidamente cuál es la situación y por qué vemos el tema de la empresa OAS, que no es precisamente la empresa OAS, sino la situación que tiene Bolivia al tener el gran gigante latinoamericano al lado. Como decía el propio presidente boliviano en su momento, Lula era su hermano mayor quien ayudaba y dirigía muchas de las políticas, o dirigía o enseñaba a dirigir las políticas bolivianas. Y esto tiene una repercusión muy grande porque además Brasil es el principal socio comercial de Bolivia y en realidad el principal comercio de Bolivia con Brasil es precisamente el gas, que es el 98% de las exportaciones a Brasil, que es básicamente recursos naturales, y más bien con una balanza comercial que es totalmente desfavorable hacia Bolivia. Pero eso no significa que la influencia de Brasil en el país haya sido diferente en estas últimas gestiones del gobierno que en las anteriores.
mayores, las relaciones se mantienen. Y esto lo vemos en términos, inclusive se profundiza, porque esto lo hemos visto en términos de la presencia de las constructoras brasileras en Bolivia. En realidad, desde los años 80 hasta hace muy poco, hasta la expulsión de la empresa OAS del país, una expulsión negociada en realidad del 2012, las empresas de construcción brasileras eran las que eran dueñas de las principales obras públicas en el país, es decir, de las carreteras, que desde esa época son más o menos entre el 30 y 35% de las inversiones públicas. ¿Y qué significa esas empresas brasileras? Precisamente que tienen una gran concentración de poder. ¿Por qué? Porque tienen el poder económico. No es precisamente que invierten, sino que tienen detrás el respaldo de un país el cual endeuda a otro mucho más pequeño, porque estos préstamos han tenido una historia estas obras han tenido una historia que no solamente se hace con el préstamo del BNDES, sino ha tenido un origen de los préstamos de promoción de las exportaciones del Banco do Brasil. Han tenido un poder político porque precisamente al tener un poder económico, al tener un poder financiero con el apoyo de los bancos nacionales, tienen una fuerza tecnológica y han tenido una gran capacidad de acción. ¿Y esto qué significa, esa capacidad de acción? Que han tenido el apoyo de gobiernos de Brasil, gobiernos de Bolivia, quizás probablemente lo que estamos viendo en estas últimas épocas con lo que está pasando con las empresas chinas, y de las instituciones. ¿Para qué? Para hacerse cargo de las mayores obras de infraestructura en Bolivia. ¿Y eso qué significa? Que a través de estas obras de infraestructura se realiza una reorganización de los territorios. Y esta reorganización de esos territorios no es básicamente una forma de marcar un nuevo proyecto de sociedad a través de precisamente las nuevas trayectorias del desarrollo, esas trayectorias de desarrollo que tienen que ver con explotación extensiva de recursos naturales, con la adaptación precisamente de los países y las regiones para la entrada de capitales, puede ser brasileros o internacionales a través de empresas brasileras, lo que ya llegamos a llamar el subimperialismo brasileño en nuestros países. Y esto lo vemos y lo hemos visto en el libro en casos específicos. Hablaba de que desde el 83 que empiezan las empresas brasileñas a entrar a Bolivia, en primer lugar Andrade Gutiérrez, una de las 4 hermanas, después entran otras, Queiroz Galbao, Camargo Correa, y más adelante, el 2008, es precisamente solamente OAS. Y es un anterior representante del Servicio Nacional de Caminos, un funcionario que, bueno, tuvo una serie de procesos de juicio con el Estado, etcétera, pero que en un momento señalaba que la relación de las empresas brasileñas, de cada una de estas empresas, tiene que ver con partidos políticos y con los gobiernos de turno, señalando en su momento que cada empresa estaba vinculada con un partido, y es por eso que vemos en la historia de Bolivia precisamente la presencia de una empresa con un partido de gobierno, con una época que cambia a otra, y ya desde el 2008 tuvimos a OAS. Y bueno, ¿y qué significa este poder económico y político de las empresas que cuentan con el apoyo de Brasil y de los bancos brasileños? Pues precisamente que las reglas de juego en Bolivia, no solamente las normas ambientales, las normas sociales, las normas de protección de derechos indígenas, son transformadas para facilitar la presencia y la incursión de estos capitales extranjeros en el país. En realidad son las normas de contratación pública, las normas de inversión pública, en las cuales un proyecto debe partir por una etapa de prefactibilidad, factibilidad, para ver si se lo decide, llegar al diseño final y la construcción. Se salta todas estas etapas y simplemente la empresa se encarga de absolutamente todo, bajo normas que se van creando cada vez a favor de las empresas, como los contratos llave en mano, que involucran todos los análisis de factibilidad, impacto ambiental, financiamiento, inclusive la supervisión de la construcción de las obras. Entonces estamos en un panorama en que la legalidad va siendo transformada, y obviamente que la legalidad ambiental, la legalidad social, los derechos de los pueblos indígenas, como se vio en el proyecto Villatunari San Ignacio de Mojos, quedan en el papel. Quedan en unas cláusulas de la Constitución que no se cumplen, y que solamente
bueno, y que llevaron a lo que sucedió entre el 2011 y 2012, las marchas indígenas, que visibilizaron precisamente esto, poderes económicos, no solamente con intereses en los proyectos, sino intereses en el territorio, intereses en la explotación de hidrocarburos, porque cuando hablamos de la carretera, que hace un rato nos señalaba Gustavo, que precisamente no estamos hablando solamente del interés de construir una carretera, hay el interés de Petrobras de abaratar los costos porque tiene una concesión petrolera en el Timnis, hay interés del agronegocio brasilero que es dueño del 40% de las tierras productivas del departamento de Santa Cruz, que es el gran departamento productivo. Entonces es toda una cadena que además se relaciona con poderes locales, con intereses locales que pueden ser ganaderos, de colonizadores relacionados con la producción de coca, pero que no solamente es esta carretera. Tenemos otro caso de la carretera Potosí-Tarija que tiene que ver con un gobierno anterior que tiene 15 años de construcción, que ya ha duplicado su precio, pero que pasa de una empresa brasileña vinculada con un partido de gobierno a otra empresa brasileña con un tema de subrogación de contrato en la que se incrementa precios, pero precisamente con este esquema de sobreprecios, de vulnerar licitaciones, de cambiar las reglas del juego. Entonces nos encontramos en un proceso que vemos que las prácticas no cambian, porque son las prácticas precisamente de empresariales vinculadas a sectores de poder que no han ido cambiando en todo este periodo, pero que sí generaron en un caso una reacción de las organizaciones sociales en términos de defensa del territorio, pero no necesariamente ha sido tan claramente visibilizadas estas prácticas que seguramente no son propias solo de las empresas brasileñas. Seguramente cuando veamos hacia adelante que vienen otras empresas apoyadas por los gobiernos para los negocios de gobiernos o otras empresas de capitales multinacionales, estas prácticas se repiten mientras vemos las debilidades de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos. Y bueno, en estos términos, ¿qué sucedió con el Timnis? Pues precisamente la carretera no va, aunque hace 2 días el presidente boliviano decía que tarde o temprano se le va a hacer, pero hay sí unas posibilidades de resistencia, pero lo único que quedó en ese momento y que seguramente queda hacia adelante es esa posibilidad de resistencia y de análisis y de velar todos estos procesos de parte de las organizaciones sociales. Gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra a Marta Torres Marcos, de edad. Muy buenas noches. Bueno, yo voy a hablar del caso al que nos abocamos en este libro, que fue, bueno, nosotros analizamos a la empresa Odebrecht y voy a hacer referencia a uno de los proyectos emblemáticos que realizó la empresa Odebrecht en el Perú, que es el caso de la Interoceánica, los tramos 2, 3 y 4, la Interoceánica Sur. Yo quiero hablar un poco del contexto que sucede en el Perú, ¿no? La apertura financiera, la apertura económica del país hacia los inversionistas y hacia las inversiones extranjeras en general sucede a partir de 1990. En el periodo del 85 al 90 el país sufrió una crisis económica bastante fuerte y era poco atractivo para los inversionistas en aquel entonces. Entonces el gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori decidió promulgar una reforma tributaria y es ahí donde se lanzan una serie de incentivos a la inversión y entre los que podemos mencionar los convenios de estabilidad jurídica. Digamos que acá empieza la apertura financiera a estas empresas. Ahora, la relación entre Perú y Brasil empieza a fortalecerse y a ir en aumento a partir del 2003 con la alianza estratégica que se firma entre Perú y Brasil. A partir de ese entonces, la inversión extranjera directa de Brasil a Perú se dispara de 500 millones a más de 4.000 millones al año. Entonces, si a eso sumamos la buena relación que en aquel entonces tenía el gobierno peruano con el gobierno brasilero, lo cual también influye y determina en muchos casos si es que un proyecto es aprobado o no, vamos a ver una gran influencia política que es punto de análisis en este libro y que es determinante, porque por ejemplo en el caso de la Interoceánica Sur, que surge como motivo, es parte de la iniciativa IRSA, que surge en el año 2000, que es una forma de integración a través de la infraestructura,
Esta Interoceánica Sur fue emblemática. Empezó en el año 2005, terminó en el año 2010 la construcción de las obras, pero tuvo una serie de deficiencias a nivel ambiental y a nivel social. Nosotros nos encargamos de estudiar eso, nos entrevistamos con Odebrecht, nos entrevistamos con el Estado y también con la empresa financiadora que fue, en este caso, la Corporación Andina de Fomento, y pudimos tener un panorama claro de cómo se dan las inversiones en nuestro país. En aquel momento era importante para el gobierno concretar esta inversión, por una cuestión política, por una cuestión de interés, y esto aceleró mucho el proceso. Y acelerar el proceso, lamentablemente, muchas veces significa saltarse pasos previos, saltarse pasos como licencias ambientales, como consultas, como evaluaciones sociales que son importantes y son determinantes. Como bien mencionaba Gustavo hace un momento, hay proyectos que se encargan de informar a la población que van a ser realizados. La concesión se otorga, ya no hay nada, no hay vuelta atrás, y simplemente se informa a la sociedad que se va a realizar el proyecto. Eso va en contra completamente. Si en este caso no había influencia de pueblos indígenas, no sería aplicable la consulta previa de acuerdo al convenio 169, pero sí es válido realizar la participación ciudadana. Y en muchos casos sucede que la participación es posterior a cuando ya el proyecto ha sido aprobado. Entonces, si la participación es posterior, prácticamente no se hace nada y es un saludo a la bandera. Sucede también con las evaluaciones ambientales. Por ejemplo, las evaluaciones ambientales y la evaluación de impactos, tanto directos como indirectos, deben ser previos, porque de forma posterior no tiene ningún sentido. En el caso de la Interoceánica Sur, los impactos indirectos, que eran un enorme potencial de este proyecto, se hicieron de forma posterior. Incluso se realizaron 2 programas de mitigación de forma muy tardía, 3 años después de que la obra ya había iniciado a construirse. Digamos que, ¿qué sentido tiene evaluar impactos indirectos 3 años después? Este año, en abril de este año, recién se ha iniciado el programa de mitigación, la segunda etapa. Entonces, estamos hablando de una carretera que ya está construida, estamos hablando de una carretera que ya generó impactos y que recién se están evaluando aquellos. Entonces, nosotros identificamos una serie de falencias y lamentablemente esto tiene un matiz político y viene del lado de la importancia que tienen estas empresas brasileras en el país y la relación que tiene el gobierno peruano con el brasilero. Recientemente, no se llegó a aprobar, estaba en proceso un acuerdo energético entre Perú y Brasil, que no beneficiaba al Perú, sino más bien a Brasil, y era parte de esta intención de expandirse y obtener energía de países vecinos. Esta propuesta fue rechazada. Ahora vemos a un Brasil bastante inestable, económica y políticamente, y eso también influye en las relaciones económicas entre ambos países. Este proyecto es emblemático y es parte de la iniciativa IRSA, y hay otros tramos, por ejemplo la IRSA Sur, IRSA Norte, IRSA Centro, pero Odebrecht participó de la IRSA Sur. Odebrecht, por ejemplo, si bien nosotros nos entrevistamos con ellos y dicen acatar la legislación ambiental, tienen una serie de políticas de responsabilidad ambiental que nosotros, la verdad, lo interpretamos como una forma de alivianar las cosas. Por ejemplo, cuando se dio este proyecto, cuando se estaba implementando, una serie de ONGs en Perú se mostraron en contra. ¿Y qué hizo Odebrecht? Odebrecht lanzó una iniciativa Sur. Y si tú vas a conversar con un funcionario de Odebrecht, va a vender esta iniciativa de una muy buena manera. Y evidentemente ese es su trabajo. Pero para nosotros, y conversando con la otra cara, con sociedades civil que participaron y estuvieron en contra, nos van a decir que es una forma de callar a la gente, ¿no? De lanzar proyectos de responsabilidad ambiental para decir que están cumpliendo, cuando en realidad los grandes procesos, los grandes procedimientos que deben ser acatados no son cumplidos. Ahora, esto también hay que analizarlo con el escenario que está viviendo. Por ejemplo, en nuestro país, en mi país, hay instabilidad política. La semana pasada se acaba de armar el gabinete, y es el 5º gabinete en lo que va de gobierno. Falta un año para que termine el gobierno de Ollantaytamala. Estamos en un periodo político importante. Y ya se ha lanzado desde hace más de un año una serie de medidas que tratan de atraer las inversiones.
pero atraer las inversiones en desmedro de estas licencias ambientales, de la protección ambiental y social, que es necesaria y es obligatoria en estos proyectos. Entonces, se analiza de forma errónea, a mi parecer, la desaceleración económica. Creo que la desaceleración es un proceso que atañe y que afecta a toda la región y a nivel mundial, y que no es algo que solo sucede en el Perú, pero lamentablemente se interpreta de forma errónea y se lanzan estas medidas de fomento de las inversiones, y el gobierno ahorita se está centralizando, por ejemplo, en las industrias extractivas, en desmedro de los requisitos ambientales, y están lanzando una serie de iniciativas legislativas que van en contra de todo esto. Y lo peor de todo es que la situación no varía, y hay una serie de conflictos socioambientales que se están generando y que no son atendidos, ¿no? En el caso de Odebrecht hubieron conflictos, ahora recientemente hay conflictos más vinculados al sector minero. Entonces es importante, y yo creo que este libro es importante por eso, identificar que hay empresas extranjeras que tienen un poder y tienen un posicionamiento importante en cada uno de nuestros países. Uno aparentemente no hace el análisis entre empresa extranjera y el proyecto que se está realizando en el país. Pero Odebrecht es muy importante en Perú, y no solo en América Latina, también lo es en África. Y en África, por ejemplo, el año pasado fue acusado de tratar a los trabajadores prácticamente en condiciones de esclavitud. Entonces tiene demandas muy serias, y tiene proyectos muy ambiciosos, y tiene una relación estratégica a nivel de gobierno que debe ser analizada, y como bien mencionaba Gustavo, es algo que nos debe mantener vigilantes. Debemos saber dónde están ubicadas estas empresas, cómo se posicionan, de qué forma están actuando, y ver si realmente acatan o no las legislaciones ambientales y sociales. Y para eso es necesario y es imprescindible conocer la legislación de cada país. Conocer la legislación y saber qué debemos reclamar y cuáles son los principios básicos que no deben ser vulnerados. Comparto completamente la opinión que decía Gustavo, de que el exceso de leyes a veces fomenta el incumplimiento. Es así. En mi país se dan leyes por montones y no necesariamente la situación mejora. La interpretación misma sistemática de las leyes es muy complicada, incluso para un abogado que está metido en el tema. Entonces, llevar este análisis más allá, y creo que el libro contribuye mucho a eso, porque es un análisis no solo de países, sino de empresas y de proyectos, ¿no? Y de proyectos que nos atañen de forma directa o indirecta a cada uno de nosotros. Entonces, no hay que perder de vista el poder que tienen estas empresas, no hay que perder de vista, y hay que saber exigir, y hay que saber exigir que cumplan la legislación a nivel interno e internacional. Muchas gracias. Damos la palabra a Vanessa Torres de Ambiente y Sociedad. Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un gusto compartir este espacio con ustedes y por supuesto por quienes me acompañan en el panel. Bueno, haciendo un análisis en materia de Colombia, podemos decir que es claro que la expansión de la economía brasilera en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo, como lo han manifestado mis colegas, el cual se ve reflejado en la presencia de sus empresas en Sudamérica. Si bien el proceso de acercamiento a los mercados nacionales de parte de estas ha sido distinto en cada país, como ya vimos los casos de Perú y Bolivia. En el caso colombiano, la participación por parte de estas empresas se ha dado de una forma pausada pero estable. En la actualidad podemos afirmar que empresas como Camargo y Correa, Odebrecht o Petrobras participan de forma activa y recurrente en los diferentes procesos de adjudicación de proyectos, la mayoría de alto impacto a nivel nacional. En el caso brasilero, las empresas nacionales tuvieron un crecimiento más rápido en relación a los otros países de la región, dado que el Estado tomó un papel de principal contratista y se convirtió en un apoyo directo en materia de inversión a través de instituciones como el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social de Brasil, BNDES, hecho que fortaleció a las empresas al interior del país, lo cual les dio un impulso para ampliar su rango de acción hacia los mercados de otros países en la región, como es el caso de Colombia. Brasil es el segundo socio comercial a nivel de importancia en Latinoamérica para nosotros, Colombia, teniendo para el año 2012 una participación del 42,5% del mercado, lo que constituye aproximadamente, en materia de dinero, 807 millones de dólares. Esto es un hecho muy importante en materia económica para nuestro país, dado el estatus de economía emergente que ostenta Brasil a nivel internacional. Como organizaciones sociales interesadas en promover y monitorear el cumplimiento de estándares sociales y ambientales,
Es nuestro objetivo determinar a través de un análisis en cada país el desempeño ambiental y social de las empresas brasileras con respecto a las grandes obras de infraestructura de inversiones, como ya los mencionaron mis colegas anteriormente. El estudio en el caso colombiano se centró en Camargo y Correa. Esta es una empresa brasilera que tiene una fuerte presencia en nuestro país, toda vez que ha tenido a cargo proyectos tan importantes como la construcción de la hidroeléctrica de Ituango, que ha sido tan conocida a nivel nacional. De otro lado, participa en la empresa Votorantim, que a su vez controla la empresa colombiana Minas Paz del Río, conocida por todos nosotros, tras la ampliación de por lo menos 26 años del contrato de explotación y comercialización de carbón otorgado por el gobierno en octubre del 2013. Camargo y Correa se constituye como un grupo empresarial especializado en el desarrollo de la infraestructura, lo cual constituye un desafío para un monitoreo social por parte de la sociedad civil. La presencia de Camargo Correa en Colombia, podemos decir que se inició con el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Porce 3 y se fortaleció posteriormente con la adjudicación de las obras iniciales del proyecto de construcción de la hidroeléctrica Ituango. Este es considerado el proyecto más grande y ambicioso de este tipo en Colombia. Estas dos obras se encuentran localizadas en el departamento de Antioquia. Entonces vamos a hacer como un recuento de lo que fue cada uno de estos dos proyectos para entender el impacto que tuvo esta empresa en nuestro país y que está teniendo aún. En el caso de Porce 3, bueno, el proyecto Planta de Energía Hidroeléctrica Porce 3 está ubicado en el territorio de los municipios de Amalfi, Guadalupe, Plata y Anori, en el departamento de Antioquia, como ya lo mencioné anteriormente. Es propiedad de Empresas Públicas de Medellín. El proyecto fue aprobado en octubre del año 2005 por un monto aproximado de $900 millones, de los cuales el Banco Interamericano de Desarrollo financió 200 millones. La etapa de adjudicación, que se cerró el 12 de abril de 2005, se dio a partir de la oferta de 3 de los 4 postores, tanto por la construcción de la presa como por la central hidroeléctrica. Aquí recuerdo el comentario que hizo Gustavo, precisamente 3 de los 3 postores de los 4 que participaron estaban conformados por una empresa brasilera. Fue el caso de CCC Porce 3, de la cual es parte Camargo y Correa, la brasilera Norberto Odebrecht y el consorcio Colombo-Español Hidroporce. El consorcio CCC Porce 3, digamos que ganó la adjudicación del proyecto al presentar una oferta económica inferior y cumplir con los términos y condiciones exigidos por la ley colombiana. Además de una modificación en la licencia ambiental, que se solicitó posterior de su aprobación, la construcción de la hidroeléctrica presentó demoras durante la etapa de excavación y construcción del túnel. Se presentaron diferentes protestas por parte de la comunidad afectada por el desvío del río Porce, dado que esto afectó directamente a casi 2.000 personas frente a sus actividades económicas tradicionales, como es el caso de la minería, la agricultura, la pesca, y pues se generaron pérdidas de viviendas bastante importantes. Se produjo afectación a los predios, como ya lo mencioné anteriormente, al igual que se produjo desplazamiento de estas comunidades por la transformación de su territorio y su forma de vida. Por último, aunque inicialmente se estableció un plazo de 2 años para la terminación del proyecto, este se extendió a 5 y la obra finalmente fue culminada en el año 2011. Si bien el informe de gestión ambiental establece que desde el año 1996 se desarrollaron actividades con las comunidades para dar a conocer el proyecto y sus impactos ambientales, y se creó una oficina de atención a la población, las comunidades siempre manifestaron tener un vago conocimiento sobre el proyecto y sobre todo sobre los grandes efectos e impactos que se generarían en su dinámica social. Bueno, digamos que esto abre paso a el caso de la central de Ituango, la central hidroeléctrica de Ituango. Esta experiencia fue una experiencia determinante para el consorcio CCC Ituango, se mantuvo, digamos, la misma persona jurídica, del cual hace parte Camargo y Correa, como ya lo mencioné anteriormente. Esta recibió la adjudicación del proyecto junto con las firmas colombianas Concreto S.A. y con INSA Ramón H. S.A., como se resolvió en la audiencia pública del 28 de agosto del 2012 por parte de Empresas Públicas de Medellín. Todos estos documentos, en este caso, son públicos. El proyecto tiene un costo estimado de $5.508 millones y busca aumentar la capacidad instalada de generación de energía del país de 2.400 gigavatios, lo que representa el 16% de la capacidad de la generación de energía actual en Colombia. Es muy importante, como lo podemos ver. El proceso de contratación inició en el año 2009,
año en el que se presentó el pliego de condiciones y especificaciones como primera parte para el proceso de adjudicación. Durante este proceso licitatorio y debido al interés generado por la magnitud del presupuesto, como ya lo mencioné anteriormente, y de la obra, se presentaron diferentes denuncias por parte de las empresas principales en el proceso, participantes en el proceso, todas enfocadas hacia la existencia de un direccionamiento para favorecer al consorcio ganador, en este caso del que hacía parte la empresa Camargo y Correa, lo que le otorgaba una ventaja importante frente a las otras competidoras. Bueno, podemos ver aquí un marco general de cómo es el comportamiento de esta empresa dentro de un proceso de adjudicación, y entonces pasamos a analizar cuáles son los impactos ambientales y cuál es la lucha de las comunidades frente a este contexto. En el caso del proyecto de Hidroituango, es reconocido en Colombia como el más grande e importante proyecto de infraestructura debido a la capacidad de abastecimiento de energía, como ya lo mencioné anteriormente, y dado que constituye un desafío en materia de ingeniería, dado el terreno montañoso en el cual se está construyendo. En materia de participación de las comunidades afectadas, esta no se ha materializado de forma adecuada, entre otros factores, porque los estudios de impacto ambiental presentados no estaban completos. Estos no contienen información detallada sobre el territorio, lo cual impide evitar la afectación socioeconómica y cultural causada a las comunidades por la desviación del río Cauca. Esto inevitablemente tuvo como consecuencia el desplazamiento de varias poblaciones, desconociendo sus derechos culturales, económicos y sociales, heredados sobre las aguas, las tierras del río Cauca, el territorio y una forma de vida ancestral, la cual se fundamentaba en el bariqueo o la minería artesanal. Desconociendo los protocolos internacionales para realizar este tipo de procedimientos y sin ninguna reparación por los daños. Esto llevó a que el 27 de octubre de 2014 el movimiento Ríos Vivos Colombia y otras organizaciones integradas al mismo presentaran ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una denuncia por violación de derechos humanos. De igual forma, se extingue la pesca, siendo una de las actividades principales de supervivencia de la comunidad, lo cual ha generado diferentes protestas y pues vemos un contexto social bastante afectado por la situación. Entonces, al analizar la relación de Camargo y Correa con la normativa ambiental a nivel nacional, es importante establecer que en Colombia la libertad de empresa no es absoluta. Entonces vemos aquí cómo aterrizar la realidad a lo que contiene la norma, ya que el legislador está facultado para limitar o restringir su alcance cuando así lo exijan el interés social, el ambiente, el patrimonio cultural de la nación, y también el Estado tiene la capacidad de regular la actividad económica, contando con facultades para establecer límites o restricciones en aras de proteger, en este caso, el medio ambiente, que es lo que nos atañe el día de hoy. Pero entonces podemos ver que si no se establecen exigencias que garanticen el cumplimiento de estas normas existentes, la empresa no está incumpliendo con lo que se le está pidiendo, razón por la cual es de vital importancia el accionar efectivo de las instituciones encargadas de supervisar este tipo de proyectos. Esto lo empato con el debilitamiento actual que vivimos en nuestro país del licenciamiento ambiental. Las licencias ambientales se convierten en el requisito obligatorio para que toda persona jurídica o natural pueda ejecutar el proyecto determinado que cause daños al ambiente o a los recursos naturales, en relación con la misión del Estado colombiano de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales. Sin embargo, para atraer inversiones de empresas extranjeras y nacionales, se ha optado por debilitar el contenido inicial de las licencias ambientales en los proyectos, como ocurrió en el caso de la construcción de la hidroeléctrica de Ituango. La licencia ambiental en este caso fue aprobada, el contenido está en la resolución 0155 del 2009, fue muy controvertida desde la audiencia pública porque las comunidades afirmaban que no se generó un espacio de discusión necesario para dar a conocer a las organizaciones y a la comunidad los impactos reales que iba a generar el proyecto, en concreto el desvío del río Cauca. Como vemos acá, estoy completamente de acuerdo con lo que mencionaban mis colegas, no se está cumpliendo realmente con el tema de la participación ciudadana. Como derecho no se está cumpliendo en materia a través de las normas colombianas existentes. En vista de esto, adicionalmente, se realizó sin previo aviso en el año 2013 una visita a las comunidades de la zona por parte de la ANLA, la Autoridad Ambiental de Licencias Ambientales, sin previo aviso, lo que impidió que se pudiera debatir, abrir un espacio de diálogo abierto
temas trascendentales como la contaminación de las aguas debido al empleo de motobombas, que era la realidad que estaba viviendo la comunidad, los daños a los caminos veredales o los daños a los cultivos y a las viviendas generados. Esto se suma a los 9 cambios realizados en el contenido de la licencia ambiental inicial. Ojo, tuvo 9 cambios una licencia, lo cual es muy grave, los cuales no fueron consultados mediante procesos en los que no se entregó toda la información a las comunidades en temas tan importantes como la zonificación ambiental del proyecto o el aumento del área de influencia directa del mismo. Entonces, bueno, resumiendo, podemos concluir entonces que si bien grupos empresariales como Camargo y Correa tienen una política social y ambiental definida, como ya lo mencionaron mis colegas, digamos que es la misma estructura, campañas de protección social, mejoramiento del empleo de las comunidades, en torno a un proyecto determinado, estos son muy limitados, no solo en los proyectos en los que participa Camargo y Correa, Odebrecht, OAS, sino prácticamente en nuestro caso en todos los proyectos de infraestructura en Colombia, en los que los espacios de participación han sido empleados en la mayoría de los proyectos simplemente para dar una información general del proyecto a las comunidades. Entonces, si bien grupos empresariales como el aumento de la participación de actores internacionales en la dinámica de mercado a nivel internacional exige el fortalecimiento y la mejora del marco normativo existente en materia ambiental. Pero en el caso colombiano, el marco normativo ha sido debilitado, como puede ejemplificarse con la reducción de términos en torno al trámite de las licencias ambientales, que es lo que vivimos actualmente. Finalmente, es claro que la participación de grupos empresariales como Camargo y Correa en el país va a mantenerse y a fortalecerse. Es una realidad que tenemos que aceptar, razón por la cual es fundamental que se establezca una política de transparencia frente a los proyectos en los que se ejecutan. Esta política debe ser respaldada por las instituciones financieras internacionales, como es el caso del BNDES, quien tiene una cuota de responsabilidad muy importante porque es la institución que financia el proyecto. Dado que es una institución que se constituye como principal financiador de los grupos empresariales brasileños, no cuenta con una política de transparencia, participación y acceso a la información a nivel internacional, pues es imposible que estos actores lleguen a cumplir este objetivo. Muchísimas gracias. No sé si el público tenga algún comentario muy corto, tenemos 5 minutos, Gustavo quiere como cerrar, ¿no? Yo tengo uno súper corto y me perdí, digamos, como en el pedazo de la argumentación, no entendí muy bien cuando se hacía referencia a UNASUR, digamos, su comentario tiene como, obviamente, como un veneno de fondo, y es, digamos, yo estaba viendo, un poquitico ojeando el libro, más o menos en qué momento se hacía referencia a eso, y yo, digamos, intuía que podía ser como una ventana de presión política regional digamos, a la operación, digamos, de este imperialismo brasilero, como lo llaman ustedes, que aparte eso se demuestra en otros ejemplos, ¿no? Lo de la Facenda también es claro. Pero, digamos, mi pregunta es, ¿por qué UNASUR y por qué en otros mecanismos? Yo digo, pues UNASUR principalmente porque Brasil tiene un poder diplomático altísimo, o sea, desde Itamaraty prácticamente se planea la política regional, y aparte de eso, pues, no sé, la intuición que yo tengo, digamos, la percepción que tengo de UNASUR es que es muy retórico, ¿no? Uno siempre las declaraciones y son coyunturales, pues no sé, Julian Assange y todo esto se pronuncia, más una retórica de las Malvinas para Argentina o Paraguay con acceso al mar, casi siempre es lo mismo, es decir, como que uno ve que UNASUR está un poco agotado y aparte de eso en mecanismos de cooperación, digamos que tienen como semilla UNASUR, el que lidera es Brasil. Entonces, por ejemplo, los proyectos de cooperación con África, la Secretaría Técnica por parte de UNASUR o de la parte sudamericana la tiene Brasil, y en África, no sé, la tiene creo que Guinea Ecuatorial, y lo mismo pasa con los países árabes. Es decir, digamos, ¿cuál es la esperanza de que sea UNASUR o por qué no buscar otros mecanismos? Porque uno ve ahí, digamos, sería que la CAN hiciera contrapeso a Mercosur, CELAC también se le ve un poco agotada, la Alianza del Pacífico, digamos, no está muy metida en estos temas. Digamos, ¿cuál es el papel que ustedes pensaban que puede jugar UNASUR y si de pronto lo va a cumplir? Yo digo, soy un poco pesimista al respecto, pero de pronto ustedes tienen como argumentos más sólidos para pensar como, bueno, de pronto tienen herramientas. ¿Habría algún otro comentario para ya cerrar? No, es decir, digamos, yo no creo que haya veneno, sino simplemente la comprobación de un hecho objetivo, y es la pregunta de cuál es la diferencia que ha realmente en cuanto a modelo de desarrollo, en cuanto a modelo de explotación de recursos, en cuanto a prioridades del desarrollo real que están marcando
la existencia de estos países, y además es un reconocimiento a que UNASUR yo sí creo que es representativo, digamos, de los países suramericanos, pero sería muy triste que dependiéramos de la OCDE para tomar unas medidas de protección ambiental. Sería paradójico y triste, es decir, como que nos tengan que venir a hacer la tarea a los países desarrollados, o que tengamos que entrar a ese club precisamente para proteger esto. Ahora, los ecosistemas en general, ¿qué es el cambio climático? Para mí el cambio climático es el equivalente en los ecosistemas al movimiento de los indignados en las sociedades. Es decir, es el conjunto de efectos del ajuste que está haciendo la Tierra como respuesta a la manera como los humanos nos estamos desarrollando. Y para efectos, digamos, de deterioro del ecosistema, al ecosistema y al planeta le da lo mismo que tale una multinacional o que se tale en nombre de la Pachamama, ¿sí? Entonces a mí sí me parece que hay un reto muy grande para UNASUR, y yo insisto porque le reconozco toda la representatividad que tiene de los países que la conforman, de generar una política que vaya conduciendo por lo menos a un modelo de desarrollo con algunas prioridades diferentes a lo otro. Es que es muy triste que el mismo modelo que venía desde las dictaduras se fortalezca cuando entran gobiernos democráticos a los países. Y me acojo al lema de la moratoria minera, que es ese movimiento que existe en Colombia, y cuyo lema es minería sí, pero no así. Entonces yo diría inversión extranjera sí, pero no así. Inclusive diría hidroeléctrica sí, pero no así. Entonces yo creo que una de las ventajas comparativas que tiene Colombia frente a otros países del mundo en cambio climático es su capacidad actual y potencial de generación hidroeléctrica. Pero la pregunta es si necesariamente el hecho de que haya una presa tiene que convertirse en una tragedia para las comunidades. Voy a usar un poquito y abuso que usted no me está pagando, pero pues, entonces yo mismo me paso el papelito. Escribí alguna vez y contaba la tragedia de un hombre que lo van a sacar de la casa porque no ha tenido cómo pagar la hipoteca, al hijo lo van a echar de la universidad porque no tiene cómo pagar la matrícula, la mujer necesita un tratamiento médico y no tiene plata, y para colmo de sus desgracias encuentran que debajo de su casa hay una mina de oro, ¿sí? Entonces resulta que la pregunta es, ¿tiene que ser una desgracia que tengamos oro, que tengamos carbón, que tengamos petróleo, que tengamos gas, que tengamos agua, que tengamos una posición estratégica en el planeta? ¿Esos son desgracias? ¿O haciendo las cosas de manera diferente no será posible que el hecho, digamos, de que en un determinado lugar se haga una hidroeléctrica termine beneficiando principalmente a las comunidades que en un momento determinado posiblemente tengan que moverse, pero que finalmente, haciendo una relación de costo-beneficio, puedan decir, valió la pena movernos porque se vino una temporada invernal fuertísima y no nos inundamos más allá de la capacidad normal de adaptación, y se vino la gran sequía y tuvimos agua? Pero no que ocurra lo que sucede, por ejemplo, con San Pelayo en Córdoba, que tiene arriba la represa de Urra 1, y que como consecuencia de la represa de Urra 1, cuando hay temporada invernal se inundan más que antes, y cuando hay temporada seca no tienen agua. Entonces eso es un absurdo. Y entonces yo sí creo, por ejemplo, que una de las ventajas de Colombia es la posibilidad de la generación hidroeléctrica, pero hay que hacerlo de una manera distinta, garantizando que los primeros beneficiarios, en términos, se me fue ese término que no había vuelto a usar desde que supe que los mataderos ahora se llaman centros de beneficio animal. No. Dije yo elimino la palabra beneficiarios, pero bueno, que la primera que encuentre que afortunadamente hubo esa represa es la comunidad, y resulta que no, en este momento es fundamentalmente una desgracia. Pero no creo que sea tanto culpa del concepto mismo de generación hidroeléctrica, sino de la manera como se administran los procesos. Bueno, a todos muchísimas gracias por su asistencia, a las colegas de nuevo un aplauso y gracias.